cirugía de control de... No sé si igual continuamos o vemos tema que sigue o termino ya este tema. Como usted me diga, doctor. Es control de daños en trauma abdominal. Ok, doctor. Vamos a continuar entonces. Ya para terminar esta parte de trauma abdominal, vamos a tener la cirugía de control de daños como tal va a estar determinada es un abordaje quirúrgico como tal que se va a dar principalmente para abreviar la manipulación, en este caso, y el tiempo el tiempo quirúrgico, corregir como tal la contaminación y detener el proceso patológico que pueda causar la triada mortal. En este caso, pues va a ser la acidosis metabólica, la hipotermia y la coagulopatía. Esta es la triada que nosotros vamos a tratar de detener con principalmente la cirugía de control de daños. ¿Sale? Para esto pues va a estar, pues va a haber ciertas indicaciones pues para poderla realizar. Dentro de ellas tenemos la hipotensión con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. También la hipotermia menor de 34 grados centígrados y la coagulopatía, donde tengamos un alargamiento de la TP y del TTP, ¿sale? En sí, las principales indicaciones pues, van a ser esta hipotensión, hipotermia y coagulopatía. La acidosis, también que tengamos un pH menor de 7.2 o déficit de base mayor de 8. También la lesión vascular abdominal grave o bien que haya la necesidad de maniobras asociadas a lesiones extraabdominales que ponen en riesgo la vida. Igual dentro de la bibliografía encontré que va a haber otras indicaciones, pero las principales que tenemos son las que están en la tablita, ¿sale? Son como que las más generales. También si tenemos alguna lesión por arma de fuego o trauma por aplastamiento, pues va a ser indicada la cirugía de control de daños. O bien si tenemos traumatismo multisistémico con trauma abdominal grave, o bien la fractura de pelvis compleja con lesión intraabdominal asociada. ¿Sale? La siguiente, por favor, Mari. Gracias. Para esto, pues vamos a tener que va a haber fases de control de daños, ¿sale? Eh, Esta pues va a estar, este abordaje quirúrgico va a estar dividido principalmente en tres fases. Ahí me equivoqué en la flechita azul, es de la fase uno nos vamos a la 2 y de la 2 a la 3. ¿Sale? Ahí estas flechitas están como que más ubicadas. Bueno, ahorita voy a ir hablando un poquito. Para esto, como les digo, van a estar dadas tres fases, la uno, la 2 y la 3, pero algunos autores nos van a hablar de una fase cero, ¿sale? Donde aquí, pues, más que nada va a ser como que, es el transporte rápido al hospital del paciente hacia el área de urgencias. Va a ser el reconocimiento como tal de, pues de nuestro paciente y vamos a tomar aquí las decisiones de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sale? Para el control de hemorragias, para prevenir la hipotermia y pues para aplicar los esquemas a lo mejor de transfusión sanguínea, ¿sale? De esta nos vamos a pasar a la fase uno que va, pues lo primero en lo que nos vamos a guiar es en la parotomía abreviada, el calentamiento con infusión de soluciones tibias e irrigación de cavidad. Vamos a tener como tal un control de cavidad, de contaminación y se puede llegar a dar el cierre, ¿sale? Igual este cierre puede ser temporal y se recomienda a lo mejor el uso de la bolsa de Bogotá.
En esta, las principales características que vamos a tener, bueno, primero es el control de la hemorragia. Eh, para esto también vamos a tener la restitución de sangre y hemoderivados, ¿sale? Y como les digo, no va a haber un cierre como tal, pues para también no, pues no tener complicaciones después de esta fase, que las primeras principales complicaciones, como ya no los mencionó, bueno, no lo mencionaron nuestros compañeros en la clase pasada, pues es el síndrome compartimental abdominal, sale donde podemos llegar a tener una disfunción orgánica secundaria a la hipertensión intraabdominal debido a la, pues sí, a la misma, a que los mismos órganos intraabdominales están, pues se pudiera decir, un poco más inflamados, por así decirlo, un poco más edematizados, pues esto nos puede llevar a la hipertensión intraabdominal. Se va a alterar como tal la perfusión de diferentes órganos. Entre ellos, pues podemos tener la caída de la perfusión esplánica, hepática y renal y pues vamos a tener complicaciones un poquito graves, ¿sale? Por eso es que es muy, muy, muy recomendable el cierre prematuro o temporal con la bolsa de Bogotá. En la fase 2 vamos a tener como tal aquí un continuo calentamiento del paciente para evitar caer como tal en la hipotermia, la corrección de parámetros de oxigenación sistémica de equilibrio ácido-base, si se requiere el apoyo de ventilación mecánica, la corrección de coagulopatía y revalorar nuevamente, pasar a la siguiente fase. En esta la principales cosas, bueno, las principales pautas a seguir, pues es el equilibrio ácido-base, como bien no lo tiene aquí en la imagen, la corrección de la hipotermia y la transfusión en caso de ser necesario de hemoderivados, pues para corregir, como dice, la coagulopatía, ¿sale? En este caso sería la deficiencia de los factores de coagulación. Y la fase 3, pues ya va a consistir en la reintervención quirúrgica para el retiro del empaquetamiento y pues en este caso la fase 3 ya nos va a dar un cierre quirúrgico definitivo, ¿sale? Aquí ya se van a afrontar la pared abdominal pues para cerrar y contener todos los órganos sin que tengamos riesgo de, pues como tal del síndrome compartimental abdominal. Enlace. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, como ya les mencioné, vamos a tener principalmente tres alteraciones. Uno que es la presencia de coagulopatía, eh, la hipotermia y este, y la acidosis metabólica, ¿sale? Y en este caso, bueno, la presencia de coagulopatía, hipotermia y la acidosis se va a deber principalmente a que pues nuestro pacientito va a tener pérdidas sanguíneas importantes, lo cual nos va a provocar una hipoperfusión por disminución del transporte y, bueno, o disponibilidad del oxígeno, con presencia de metabolismo anaerobio y con esto produciendo el lactato, ¿sale? Como tal, tenemos que el metabolismo anaeróbico va a exacerbar la hipotermia, causada principalmente por la misma restitución de soluciones que a lo mejor puedan estar pues a temperatura ambiente por la transfusión de los mismos hemoderivados, que bueno, si los han visto o bueno, hemos tenido la posibilidad de verlos, por ejemplo, los paquetes de plasma vienen congelados, entonces tenemos que descongelarlos y ponerlos como que a temperatura ambiente, ¿sale? No los podemos calentar porque podemos perder las propiedades de los mismos. La misma exposición a baja temperatura en la misma sala de urgencias y del quirófano y la exposición quirúrgica y la pérdida abundante de hematías, que van a ser los principales factores que nos van a causar la hipotermia. Para este caso, nada más por mencionar, la hipotermia se va a identificar leve si va de 32 a 35 grados centígrados, moderada si va de 30 a 32 grados y severa si es menor de 32 grados centígrados, ¿sale? En este caso,
pues podemos tener algunas medidas para contrarrestar la hipotermia, como pueden ser el vendaje de miembros inferiores, la colocación de alguna manta térmica, cubrir el área del paciente a lo mejor con un mismo cobertor o con una cobijita, irrigar con solución salina caliente la cavidad quirúrgica expuesta y mantener posiblemente la temperatura del quirófano un poquito más elevada de la temperatura ambiente, que puede ser a lo mejor 29 grados centígrados, ¿sale? Esto es como un parámetro por mencionar. Al igual, dentro de las nuevas estrategias para el control de daños, encontré que va a haber dos términos importantes. Uno es la hipotensión permisible y la otra es la resucitación hemostática, ¿sale? La hipotensión permisible como tal va a estar indicada en pacientes con hemorragias que no podemos controlar. En esta, pues lo indispensable es, bueno, yo encontré que la presión arterial sistólica que debemos de mantener, o que es la permisible, como lo dice la misma palabra, es de 80 a 90 milímetros de mercurio si hablamos de la sistólica, como límite inferior, la cual nos va a poder ayudar a mantener una buena perfusión de los órganos, ¿sale? Y la resucitación hemostática se refiere al temprano uso de sangre y de productos sanguíneos, además de la infusión de soluciones parenterales para prevenir la coagulopatía. Dentro de estas soluciones parenterales, perdón, de estos productos sanguíneos vamos a tener el plasma fresco congelado y plaquetas, así como el factor 8 recombinante, criocrecipitados, ácido tranexánico y la restitución como tal de calcio. ¿Sale? Esto pues para mejorar los problemas de coagulación. Aquí. También vamos a tener que actualmente se dan unos protocolos de transfusión temprana donde se va a relacionar, se va a mencionar una relación de 1:1, que va a significar un paquete, bueno, administrar como tal un paquete de globular por una unidad de plasma fresco y por una unidad de plaquetas. Esto nos ha, bueno, ha disminuido como tal la mortalidad en pacientes seriamente lesionados. Eso, bueno, se menciona que ha sido en los protocolos actuales, ¿sale? Nada más igual para tenerlo en mente. Un paquete globular por un plasma fresco congelado por un paquete de plasma, de plaquetas, perdón. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Ok, igual, ya nada más para terminar, vamos a tener en esta imagen pues la secuencia de control de daño, ¿sale? Como ya se los expliqué, va a estar dada principalmente en 3 fases. Esto viene como que más resumidito en cuestión de que, bueno, la fase 1 pues es la ida al quirófano, ¿no? El control de la hemorragia, el control de la contaminación, el tamponamiento intraabdominal y el cierre temporal. Aquí las principales maniobras van a ser pues el pinzamiento aórtico, la compresión y luego la extirpación de algún órgano que por ahí esté causando un poquito más de daño o esté lesionado. Eh, las, el grapado intestinal, el drenaje y desbridamiento, y pues como les mencionaba, no cerrar como tal o el cierre temprano de abdominal, pero en este caso sería ya sea con la bolsa de Bogotá, ¿sale? Y los criterios pues para entrar a quirófano es pues que tenga una pérdida inicial de 4 a 5 litros de sangre, un pH menor a 7,2, una temperatura menor o igual a 34 grados centígrados, que haya hallazgos de sangre difuso, magnitud de daño visceral, también va a depender de qué tanto daño tengamos, el tiempo operatorio estimado menor de 90 minutos, o bien que ya haya recibido transfusiones de más de 10 unidades de sangre. Posterior a esta, ya nada más como a modo de resumen, bueno, la fase 2
pues es la unidad de cuidados intensivos, donde vamos a corregir como tal ya la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, que es lo que les mencionaba. Esto nos puede desencadenar la triada mortal. Con esto se busca como tal estabilizar la hemodinamia y ventilación de nuestro paciente y también la identificación de algunas otras lesiones que pues no hayamos detectado como tal, a lo mejor en un estudio que ya hayamos realizado. Y la fase 3, que ya es la última, es regresar nuevamente a quirófano. Esta sería una cirugía programada definitiva, donde, pues como les digo, ya se va a retirar la bolsa de Bogotá y se va a afrontar como tal la pared abdominal. Eh, y si no, bueno, igual se dice que no va a ser programada porque el paciente siga inestable o con hemorragia o perforación, ¿sale? Y bueno, algo que nos hacía mucha mención en la bibliografía era la utilización de soluciones parenterales y la transfusión de hemoderivados con la finalidad de, pues, favorecer tanto el transporte de oxígeno y el gasto cardíaco, que iban a ser como tal la piedra angular para la corrección de la acidosis metabólica. Nada más, pues ya ven que pues es una de los factores de la triada mortal. Y me parece que ya es la última, ¿verdad, Mari? Sí. No sé si hasta este momento hayan eh, tenido alguna duda con respecto a la cirugía de control de daños. ¿Dudas o preguntas, chamacos? Si no preguntan ahora, las dudas van a salir en el examen, ¿eh? Así es que, ¿no hay dudas o preguntas de lo del control de daños? Creo que no, doctor. ¿Seguros? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Bien. ¿Qué otro tema van a ver hoy? ¿Nada más iban a terminar de ver ese tema? ¿Seguiría el tema de la doctora o el tema que va con usted? Eh, Mañana tienen clase con la doctora, ¿no? Se supone que era hoy. No, ¿no me dijeron que tenían clase mañana a las 10 también? Sí, pero con el doctor Santiago. Sí, de hecho, yo voy a ver ese tema mañana con ustedes. Si tienen otro tema el día de hoy con la doctora, lo vemos, por favor. Sí, doctor. Adelante, gracias. Este, ay, ya voy, doctor. Ya la ve, ¿no? Sí. Sí, ya se ve. Sí. Gracias. Bueno, nosotros le vamos a empezar a hablar sobre tramo torácico, su servilleta, mi compañero Rivero Herrera y mi compañera Mildred. Y bueno, la evaluación se va a manejar en dos partes. La primera, que sería la evaluación primaria, que abarca lesiones que son parcialmente mortales, y la evaluación secundaria, que ya son lesiones mortales que se van a comentar más adelante. Entonces, la primera lesión que les vamos a abarcar es la lesión del árbol traqueobronquial o lesiones del árbol traqueobronquial. Y estas ocurren como consecuencia o durante un trauma cerrado o penetrante del cuello y tórax. Y las lesiones traqueobronquiales son bastante raras, como podemos ver, abarcan el 3% de una lesión de tórax. Y cuando ocurren, tienen una mortalidad del 30% y
este 3% de probabilidad de que ocurran, el 50% llega a fallecer a la primera hora, y el 80% de estas lesiones generalmente se van a dar por una desaceleración, y se van a localizar las lesiones por desaceleración a 2.5 centímetros de la carina, o sea, casi a 1 pulgada de la carina, ¿no? David, Y bueno, perdón, ¿crees que puedes quitar los subtítulos que están abajo, Diego? Es que los subtítulos. Es como que distrae, no, bueno, no lo sé, pero como que causa un poco de distracción. No sé si los puedes quitar, por favor. Sí, déjame ver, es que no sé cómo. A ver, déjame ver. No te preocupes, no te preocupes, gracias. Es que, Si no, pues yo presento a David. Adelante, por favor. no, pues si quieres, bueno, si le distraes mucho, puedes compartirte, Madrid, por favor. Sí, sí, yo presento. ¿Sí lo ven? Sí, ya. Ay, perdón, gracias. Y bueno, las lesiones traqueobronquiales se van a clasificar de acuerdo al nivel. El, el primero, que sería el nivel de la tráquea cervical. Las más frecuentes de esta porción eh, se deben por una lesión en la unión del cartílago cricoides. O sea, pues aquí repito en el cartílago. Ah, no ven el mouse, ¿verdad? Bueno, ahí donde dice cartílago cricoides, pues ahí se va a dar la lesión, ¿no? Y estas se van a acompañar de lesiones glóticas o subglóticas. De ahí la siguiente sería a nivel de la tráquea torácica, donde la más frecuente serían por desgarros de la membrana entre la unión del cartílago en la zona proximal a la carina. O sea, en donde está la carina, justo arribita de esa porción, ocurriría el desgarro de la membrana, y esto, como aparecía en la diapositiva anterior, ocurre comúnmente por desaceleración o por traumas como consecuencia de una desaceleración, ¿no? Ya que la exposición o la energía que se genera en una desaceleración llega a ser lo suficientemente grande como para poder llevar toda la porción de la carina hacia el frente y generar un desprendimiento de la misma, ¿no? Una rotura un desgarro de la membrana. Y de ahí seguirían lesiones en los bronquios, que como las lesiones a nivel de la tráquea también se van a localizar en áreas cerca de la carina, y lo más frecuente es que se seccione de manera completa los bronquios, ¿no? También por desaceleraciones más comúnmente, o por traumas cerrados, ¿no? ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, la clínica de este tipo de lesiones, el punto más relevante de estas sería el enfisema subcutáneo de cara, cuello y de la pared torácica anterior. De ahí todo lo que conlleva, ¿no? Un distrés respiratorio, hipoxia, hemoptisis por las lesiones, neumotoras a tensión, cianosis, una expansión incompleta del pulmón y estridor. Y bueno, ahí les puse en la imagen que se ve, pues el enfisema subcutáneo de cara, cuello, y también se puede ver un enfisema, bueno, se puede llegar a ver un enfisema de la pared torácica anterior, pero pues más que nada es eso, ¿no? El ensanchamiento del, de las mejillas, el ensanchamiento de los párpados y del cuello, ¿no? Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico de este tipo de lesiones, se pueden hacer dos. Bueno, nos abordaba también las radiografías, pero en las radiografías solo nos muestran en general presencia de aire, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de lesiones de la tráquea y de los bronquios, entonces
generalmente no se llegan a ver en las radiografías más que la presencia de aire. Y entonces nos recomendaban hacer una fibrobroncoscopía para confirmar el diagnóstico, que es la imagen que tenemos a la izquierda abajo, en la cual nos permitiría ya observar de manera directa si hay una lesión parcial o total o un desprendimiento de la tráquea o de la carena, como veíamos anteriormente, con la fibrobroncoscopía. Y bueno, pues la radiografía solamente, como les comenté, nos mostraría aire aire suelto, ¿no? Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? De ahí pasaríamos al neumotórax atención. Y bueno, el neumotórax atención es la acumulación progresiva de aire a presión en el interior de la cavidad pleural, y esta acumulación de aire nos genera un desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax opuesto, hacia el hemitórax sano, y como consecuencia de esto nos generaría una compresión del pulmón contralateral y compresión también de los grandes vasos. Entonces, pues todas las estructuras se desplazan hacia el lado sano o hacia el lado donde no se está acumulando el aire. Y esto se produce cuando el aire entra por inspiración y no puede salir por la expiración, lo que nos genera, como decía arriba, una compresión de los grandes vasos, en este caso compresión de la vena cava, y lo que nos generaría disminución del llenado diastólico, ¿no? Ya sabemos que de la vena cava llega toda la sangre hacia la aurícula derecha, y bueno, esto nos compromete el llenado diastólico, y este compromiso del llenado diastólico genera disminución del gasto cardíaco porque eh, no sale la suficiente sangre hacia circulación sistémica, y pues esto genera menor salida de sangre por latido, y esto genera la disminución del gasto cardíaco, y como consecuencia nos va a dar hipoxia, acidosis, y lo más grave sería el shock, ¿no? Ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos una imagen representativa sobre lo que sería el neumotórax atención, que más que nada es por la ruptura de las pleuras, y esta ruptura de las pleuras, de cualquiera de las dos, generaría una entrada de aire a la aspiración, y como está rota la pleura, esa misma ruptura generaría una especie de válvula que evitaría la salida de aire al momento de la aspiración. Entonces, como no sale, pues se acumula, y esto genera el aumento en la presión del lado del pulmón que está dañado, y esta acumulación de aire genera una expansión y hace que todos los órganos se desplacen hacia el lado contrario, ¿no? Y ya, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la clínica de neumotórax atención sería una respiración entrecortada, dolor torácico, cianosis, taquipnea, y bueno, los puntos que están en negritas y subrayados serían los más relevantes del neumotórax atención, los puntos cardinales de esto, ¿no? Que nos generaría taquicardia, distensión de la vena yugular, como ya lo vimos en la fisiopatología, y disminución o ausencia de los ruidos respiratorios, además de hipotensión o hiperresonancia del lado afectado y un enfisema subcutáneo. Ya, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? El diagnóstico de neumotórax atención sería, en este sí nos sirve la radiografía de tórax, porque pues, nos muestra la acumulación del aire, ¿no? En el pulmón afectado, y esta radiografía se toma en posición erecta en inspiración, ya sea en inspiración o expiración, y cualquiera de las dos técnicas nos ayudaría. Si en la parte de inspiración no se llegase a observar bien, o aún nos quedan dudas, podemos generar en expiración, ya que la salida de aire, o sea, al momento de expirar, no se generaría la salida de aire y se podría detectar más, o mejor, la acumulación del aire, ¿no? Y pues esto genera un colapso completo del pulmón y del mediastino, desplazado hacia el lado contrario, como lo mencionamos anteriormente. Y bueno, en este punto es importante, si ya sabemos, sin la necesidad de hacer una radiografía, que hay un neumotórax atención,
hay que iniciar el tratamiento antes de pedir la radiografía, ¿no? Y también nos podría servir una tomografía computarizada, pero pues no se recomienda porque tarda bastante, ¿no? Entonces, si ya de por sí ya vamos contra el reloj y la bibliografía nos dice que iniciemos el tratamiento antes de iniciar la radiografía, que es más rápida que la tomografía computarizada, pues mucho menos la vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, si detectamos el neumotórax a tensión sin la necesidad de confirmar el diagnóstico, pues el tratamiento debe ser lo más rápido, debe iniciarse lo más rápido posible. ¿Y le puedes pasar al siguiente, por favor? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Sería realizar una toracotomía con una aguja de calibre 16 y 18, introduciéndola a través del segundo o tercer espacio intercostal, y esto en una posición anterior, o si lo queremos hacer en una posición lateral, tendría que ser en el cuarto o quinto espacio intercostal, en el lado afectado, ¿no? Y esto siempre procurando no tocar el paquete neurovascular, o sea, insertar la aguja por encima de la costilla, por arriba de la costilla. Y ya, bueno, ahí les puse una imagen del triángulo de seguridad, que también es importante conocerlo, pero de todas formas, casi siempre todos los artículos que abordan este tema dicen insertar la aguja entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿no? Pero bueno, no está de más saberlo, ¿no? Y este triángulo se va a realizar por líneas imaginarias. La primera línea va a ser del borde lateral del músculo pectoral mayor, que sería la línea anterior del triángulo. La línea posterior sería el borde anterior anterior del dorsal ancho, y la base de este triángulo sería una línea imaginaria que va desde el pezón desde el pezón hacia el quinto espacio intercostal. Y bueno, en ese triángulo nos recomiendan hacer la punción, ¿no? Insertar la aguja, y esto tiene como objetivo poder sacar el aire que está atorado entre las pleuras, ¿no? Para poder después, como dice abajo, colocar un tubo de drenaje torácico, igual se realiza en el quinto espacio intercostal y en la línea media axilar con o sin aspiración. Entonces, primero sería poder estabilizar al paciente realizando este tipo de maniobra. Ahorita se la explico. Y después de estabilizar al paciente es colocar el tubo de drenaje torácico. Ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, para poder realizar la función para sacar el aire que está atorado en la cavidad, vamos a requerir materiales, ¿no? Obviamente, y estos serían los materiales que vamos a necesitar. Serían materiales estériles, que serían gasas, guantes, jeringas, una Avucat de número 14 para poder hacer la función. De ahí requeriríamos solución fisiológica. Vamos a tener también el sistema de drenaje con sello o válvula de Heimlich, que es la imagen que estamos viendo ahí, que es una especie de jeringa que contiene contiene una especie de plástico que generaría un taponamiento al momento de la salida del aire cuando conectamos este sistema de drenaje con sello o válvula Heimlich a la Avucat, ya sea de número 14, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la salida del aire permite la salida del aire, pero no permite que el aire regrese hacia el interior. Entonces, por eso es importante tener este tipo de válvulas. Y también vamos a requerir una llave de 3 pasos con alargadera, un anestésico local, lidocaína o mepivacaína al 2% y un antiséptico. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, la técnica primero sería preparar una jeringa del calibre que sea, con un poco de solución fisiológica, y esa jeringa la vamos a unir a la Avucat, como se muestra en la imagen, en la primera imagen de izquierda a derecha. Y esto para qué se le pone solución fisiológica, porque una vez que hayamos localizado el espacio para insertar la aguja, ya sea en el segundo o tercer espacio intercostal, por ejemplo, si va a ser ahí, tendría que ser la inserción de la Avucat tendría que ser a 90 grados,
como se muestra en la imagen del medio. Y bueno, y de hecho todos los videos y los artículos que encontré mencionaban este tipo de técnica, ¿no? Insertar la aguja en el segundo espacio intercostal a 90 grados con respecto al paciente. Y bueno, una vez que hayamos insertado, pues vamos a estar haciendo succión a la jeringa. ¿Y esto para qué? Para que cuando entremos al espacio pleural, la misma succión de la propia jeringa nos va a generar un burbujeo de la solución fisiológica que insertamos ahí. Y ese burbujeo nos va a indicar que ya estamos dentro de la cavidad pleural, ¿no? Por la salida de aire, ¿no? Por el paso de aire de la aguja hacia la jeringa. Y bueno, una vez, no, le puedes pasar la segunda. Una vez insertado el Avocat, vamos a retirar la guía que tiene como se ve en las últimas dos imágenes, retiramos la guía. Y ahora sí le puedes pasar a la siguiente, por favor. Vamos a colocar la llave de 3 pasos con alargamiento, y esto es importante que tenga el alargamiento para que para que nos dé pues sí, para que la unión de la válvula no quede exactamente 90 grados, ¿no? Sino que permita esa flexión y poder colocar la válvula o pegar la válvula en el hombro de la persona o en el pecho de la persona, ¿no? Para poder fijarla. Entonces, conectamos la válvula de Henrich a la aguja y conectamos la válvula de 3 pasos a la aguja y a la válvula de Henrich. Y una vez que ya la hayamos colocado, ya la fijamos al hombro de la persona, y esto nos permitiría ya la salida del aire sin el retorno del aire hacia los pulmones. Y ya le puedes pasar el siguiente, por favor. De ahí el siguiente es el neumotórax abierto. Y bueno, el neumotórax abierto se va a parecer al neumotórax de tensión, solamente que la diferencia de es que aquí sí va a haber sí habrá la salida de aire hacia el exterior, ¿no? Ya sea por la lesión que tenga la persona en el tórax. Entonces, al momento de la inspiración va a generar la entrada de aire, y a la expiración se va a generar la salida de aire por la pérdida de continuidad de los tejidos, ¿no? En el tórax. Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, como vemos en la imagen, si seguimos las flechas, al momento de la inspiración va a entrar aire a las cavidades pleurales, y esta entrada de aire generaría también desplazamiento de todos los órganos de todos los órganos hacia el lado que no está afectado, y una vez que salga el aire, todos los órganos regresan otra vez a su posición original, todos los órganos, las estructuras anatómicas que se encuentran ahí, y va a generar la salida del aire por el daño que se encuentra en el tórax, ¿no? Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. El diagnóstico pues es bastante sencillo, ¿no? Si tenemos una pérdida en la continuidad de los tejidos, un daño en cualquier parte del tórax, pues se va a observar, ¿no? Entonces, por eso el primer punto es el diagnóstico clínico. En la exploración física, ¿no? La tenemos que hacer bastante completa para poder detectar o para poder observar si hay alguna herida en el tórax, ¿no? Y bueno, otros signos clínicos serían dolor torácico, signos de dificultad respiratoria grave, enfisema subcutáneo, timpanismos, desviación de la tráquea, y esto también por la entrada de aire al momento de la inspiración, inestabilidad hemodinámica e hipotensión y shock, ¿no? Entonces, la mayoría de la sintomatología que va a tener el paciente se debería más o menos a que se genera una especie de neumotórax a tensión cuando existe la entrada de aire, pero la diferencia es que el aire puede salir, ¿no? Y una vez que salga el aire, pues ya no tiene la característica de un neumotórax a tensión, ¿no? Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Ajá. Y el tratamiento de sería
el primer punto es un sellado o sellar la herida mediante colocación de una gasa húmeda o vaselinada sobre la herida, pegada a la piel con cinta de 3 lados. O sea, vamos a procurar no sellar los 4 lados de la gasa, ¿no? Y esto para evitar que, que exista un neumotórax hipertenso, ¿no? Un neumotórax a tensión, porque pues si lo sellamos ya todo el aire que se encuentra adentro y ya no va a poder salir, ¿no? Entonces, Esto, David, nos permite, perdón la interrupción, esto nos permite un flujo de aire unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú sellas los 3 lados y dejas uno solo, al momento de que el paciente realiza la inspiración, se pega eso que le ponen, se pega a la piel y no permite la entrada de aire hacia el tórax. Cuando el paciente expira, el aire que está adentro de lo que es la pleura sale. Y eso permite obviamente que el paciente empiece a disminuir el neumotórax que tiene. ¿Sí me explico? Sí. Vale, pues, perfecto. Adelante, David, y disculpa la interrupción, ya sabes que soy bien metiche. Sí, no, está bien. Gracias, doctor. Adelante, Diego, gracias. Y bueno, como mencionaba el doctor, pues el colocar este tipo de gasas va a generar al momento de la inspiración, va a generar una succión de la gasa, y esto va a permitir el taponamiento de la herida, ¿no? Ya pues, todo lo que les comentó el doctor. Y después de esto hay que colocar un drenaje en el quinto espacio intercostal de la línea media axilar, y después de colocar el drenaje, va a existir o tendremos que hacer el cierre quirúrgico de la herida, ¿no? Y el fin de colocar el drenaje es para la salida de líquido la salida de líquido o aire dentro de los pulmones en caso de que exista, y poder así hacer que el pulmón regrese a su tamaño normal, ¿no? Y también, pues al final, el cierre quirúrgico. De ahí el sexto punto es el taponamiento cardíaco. Y bueno, el taponamiento cardíaco es la acumulación de líquido entre el pericardio y el músculo cardíaco del corazón. Entonces, esta acumulación de líquido lo que nos va a generar es un aumento en la presión y volumen intrapericárdico. Y lo que va a generar este aumento de la presión, porque se está acumulando líquido entre el pericardio y el músculo cardíaco, va a hacer que el llenado ventricular se vea comprometido, porque la misma acumulación de líquido entre estos espacios evitaría que los ventrículos se dilaten, se expandan lo suficiente para poder generar un llenado adecuado de los mismos, ¿no? De los ventrículos. Y como no hay un llenado adecuado de los ventrículos, generaría un descenso del gasto cardíaco. Como les mencioné anteriormente también, el descenso del gasto cardíaco es por menor salida de sangre por latido del corazón, ¿no? Entonces, si no se llena bien, pues obviamente sale menos sangre, y esto nos genera menor circulación sanguínea sistémica, ¿no? Y esta menor circulación sanguínea sistémica genera disminución de la presión sistólica y también del propio pulso, ¿no? Porque no hay suficiente sangre corriendo por las venas, y no hay la suficiente fuerza para poder sacarla hacia la circulación sistémica. Entonces, esto nos genera la disminución del pulso y también la disminución de la presión sistólica, ¿no? De la contracción del corazón. Y también hay un aumento de la presión venosa central por un retroceso mecánico de la sangre hacia la vena cava. Entonces, como no se llena los ventrículos lo suficiente para poder secar la sangre, pero de todas formas sigue llegando sangre hacia las aurículas, entonces esta acumulación de sangre genera el propio retroceso hacia la vena cava, y esto nos aumenta la presión venosa central.
Y pues ya, le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y aquí lo característico es la tríada de Beck, que es hipotensión, distensión de las venas del cuello por el retroceso de la sangre y los tonos cardíacos disminuidos por la propia acumulación de líquido entre el pericardio y el músculo cardíaco, ¿no? Y bueno, como les comentaba, se eleva la presión venosa central a más de 15 centímetros de agua. Y otro punto importante aquí, este, otro conjunto de signos que podemos encontrar es esto, ¿no? La elevación de la presión venosa central, más hipotensión, más taquicardia, ¿no? Pero lo más característico sería la triada de Beck, que es hipotensión, distensión de las venas del cuello y disminución de los tonos cardíacos, lo que nos indicaría un taponamiento cardíaco. Y otro punto importante es la generación del pulso paradójico, que es un descenso, se genera por un descenso excesivo de la presión arterial sistólica durante la fase inspiratoria. O sea, esto no quiere decir que cuando inhala el paciente desciende la presión arterial sistólica, ¿no? Y esto nos genera el pulso paradójico, que es otra característica de un taponamiento cardíaco. Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. El diagnóstico sería por ecografía y electrocardiografía. Dentro de la ecocardiografía habrá presencia simultánea o observaremos líquido en el pericardio y un colapso diastólico de la aurícula o ventrículo derecho. Y los signos ecocardiográficos de manera indirecta sería la demostración de la vena cava inferior dilatada más la hipotensión, lo que nos sugiere un taponamiento cardíaco, ¿no? Y dentro del electrocardiograma se van a ver alteradas la morfología y la amplitud de la onda P, del complejo QRS, del segmento ST y de la onda T, como se muestra en la imagen que estamos viendo del electro. Tenemos varios trazados con diferentes tamaños y tamaño y amplitud. Entonces, en algunos podemos observar el descenso de la onda T, en algunos podemos observar la presencia de onda P, alargamiento o un complejo QRS más largo y más ancho que en los otros, ¿no? Entonces, estos signos nos sugieren también presencia de taponamiento cardíaco. Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al tratamiento, intenté buscar pues lo de la pericardiocentesis, pero la mayoría de los que la mayoría de lo que encontraba nos decía que no se realizaba seguido porque conlleva muchos riesgos. Entonces, el fin de la pericardiocentesis es retirar el líquido que está entre el pericardio y el músculo cardíaco para poder mejorar la sintomatología del paciente, ¿no? Insertando una aguja para poder permitir la salida del líquido, ¿no? De sangre o lo que sea que se está acumulando ahí. Y también nos mencionaban que con una mínima cantidad de líquido perdido, el paciente mejoraba bastante. Entonces, podría ser una primera opción en caso de que el paciente esté grave, ¿no? O se agrave el paciente. Y la segunda opción sería la toracotomía para poder retirar ya de manera segura todo este líquido. Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, bueno, continuamos con la parada circulatoria traumática. Para decir que nuestro paciente tiene una parada circulatoria traumática, debe de haber pues dos importantes razones, ¿no? Que sean pacientes inconscientes y que no tengan pulso. Eso es lo importante en este caso. Ya sea que nuestro paciente le realizamos una evaluación inicial y no se le detecta pulso y además el paciente está inconsciente, se puede decir que tiene una parada circulatoria traumática, ¿no? Entonces, esto podemos tener pues varios trazos electrocardiográficos, vamos a tener una actividad eléctrica sin pulso, podemos tener una fibrilación ventricular o como tal una sistolia, ¿no?
¿Y cuáles van a ser las causas de esto? Bueno, pues como ya les comentaba Contreras, algunas de ellas van a ser pues hipoxia severa, neumotórax a tensión, hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, herniación cardíaca y contusión miocárdica severa. Y bueno, siguiente. Ahora, nosotros nos vamos, cuando nos encontramos ante esto, ante este problema, ante esta situación, debemos actuar mediante un diagrama que más adelante se los voy a mostrar para pues más, ir más resumido y más detallado, ¿no? Em, Tenemos que verlo en ese orden. Primero, hay que tener pues estos hallazgos clínicos que van a ser que pacientes inconscientes y sin pulso. No debe haber ningún retraso para la monitorización de electrocardiograma o ecocardiografía también. Entonces, el tratamiento pues va a ser una resucitación cardiopulmonar cerrada y pues esto va a llevar pues a una sobrevida de 1.9%. Igual se debe realizar RCP simultáneamente con el ABC correspondiente. Debemos de asegurar una vía aérea definitiva con intubación endotraqueal. Igual administrar ventilación mecánica al 100%. Igual debemos dar una rápida reposición de líquidos y administrar epinefrina 1 gramo, ¿no? Ahora, ya pasando más específicamente o más como o resumido, eh, cuando, cuando nosotros nos encontramos ante esta situación de que el paciente pues tenga que esté inconsciente y que no tenga el pulso, entonces pues llega el paciente a la sala de urgencias, ¿no? Donde ya pues con un arresto circulatorio traumático, ya sea del tipo que les comentaba anteriormente, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, tratamos de identificar el pulso y no lo tiene. Entonces, aquí lo que debemos hacer pues es identificar primero eso, ¿no? Si tiene pulso o si no tiene pulso. Después de eso, un manejo avanzado de la vía aérea y además pues iniciar nuestra RCP, ¿no? De acuerdo a las clases pues anteriores. Entonces, si después de esto nuestro paciente, después de realizar la RCP, ventilación, sigue con, sigue que no tiene un retorno venoso que no tenga espontáneo, una circulación espontánea, entonces, lo siguiente que debemos hacer es una descompresión bilateral del tórax y nuevamente, si nuestro paciente no llega a tener pues un retorno venoso espontáneo, aquí lo que tenemos que hacer es una toracotomía anterolateral y una pericardiotomía vertical en caso de que sospechemos si tenemos datos clínicos de que tenga el taponamiento cardíaco, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Em, y bueno, eso es lo importante aquí. Bueno, siguiente. Entonces, después de haber hecho esto y el paciente pues no tenga ese retorno espontáneo en la circulación, aquí lo que se nos presenta van a ser dos escenarios. Si el paciente tiene una lesión miocárdica o el paciente tiene una hipovolemia severa, son los dos casos que nos pueden presentarse, ¿no? En cuanto a una hipovolemia severa, en el cual el paciente tenga una lesión miocárdica, lo que tenemos que hacer es un control de la lesión. Entonces, aquí el tratamiento tiene que ser una cardiotomía y si después de hacerle esta cardiotomía el paciente ya se recupera de su circulación espontánea, o sea, ya está en verde, eh, pues ya solo queda darle el manejo establecido y hasta ahí se cierra pues lo que sería el, el círculo, ¿no? Pero si no, pues si no llega a recuperarse, vuelve a tener otro arresto cardíaco. Entonces, ahora, en el caso de una hipovolemia severa,
primero hay que tratar de identificar dónde podemos tener nuestro sitio de la lesión, si lo podemos tener sobre el tórax o sobre el abdomen, ¿no? Como se muestra ahí. Entonces, si lo tenemos sobre el tórax, hay que estar pensando en el pedículo pulmonar o sobre los vasos mediastinales. Y a estos hay que hacerles pues una hemostasis y si estamos pensando en cuanto el sangrado proviene del abdomen, tenemos que sospechar sobre el mayor vaso que tenemos ahí, que pues va a ser la aorta descendente, ¿no? Igual, si el paciente después de esto, de nosotros haber continuado con nuestra administración de líquido por vías, por, eh, por tiempo prolongado, nuestro paciente vuelve a caer en arresto cardíaco, que es lo que llevaría a una lesión miocárdica, como les comentaba anteriormente también. Entonces llega a tener otra vez arresto cardíaco. Entonces lo que necesitamos hacer en estos pacientes son las últimas medidas que nos quedan, ¿no? Como se ve en la imagen que, en el cuadro, que es el masaje cardíaco interno, donde se hace si aún no se ha hecho la toracotomía anteriormente, entonces ahí se hace una abertura y se trata de estimular manualmente el corazón y la estimulación eléctrica también del corazón, ¿no? Eh, entre los dos. Entonces, si después de haber hecho esto y el paciente pues no tiene mejoría o no se recupera, ya pasados 30 minutos y tengamos a un paciente con una temperatura de más de, bueno, alrededor de 33 grados, o que estemos ante datos de una falla circulatoria, entonces en estos casos, pues ya es cuando se limita la muerte del paciente, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, este tipo de seguimiento y, pues, bueno, eso sería eh, como tal, pues, este tema, ¿no? Y bueno, siguiente. Ahora, eh, bueno, hasta ahí sería lo que sería pues la evaluación primaria, ¿no? Que es descartar todo lo que nuestro paciente puede hacer, bueno, que, todas las condiciones que puedan hacer que el paciente muera. Entonces, después de eso pasaremos a la evaluación secundaria. Eh, bueno, que aquí, como lo comentamos en la clase de politraumatizado, vamos a tener que describir pues un examen físico correctamente, una gasometría arterial, pues donde busquemos tanto el mecanismo ácido-base, además del lactato y también la saturación de oxígeno, que es importante. Igual las radiografías de tórax también nos pueden ayudar bastante, como lo vamos a ver a continuación. Y igual realizar un estudio FAST, ¿no? Si aún no se ha realizado. Entonces, lo que nos corresponde en esta evaluación secundaria, lo que tenemos que identificar, pues van a ser las lesiones potencialmente mortales, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. El primero de ellos va a ser el neumotórax simple. ¿En qué consiste ese neumotórax simple? Bueno, como ya lo comentaba Contreras, en el neumotórax abierto y en el neumotórax a tensión, pues va a ser la presencia de aire en el espacio pleural, ¿no? Entre la visceral y la parietal, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir por un trauma cerrado o un trauma abierto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a identificar nosotros clínicamente? Lo que más se va a destacar va a ser pacientes que pueden desaturar y los pacientes por consiguiente van a tener pues una disminución de los ruidos respiratorios o si es el caso, o que uno de los neumotórax no se eleve como el otro, ¿no? Por lo mismo de la compresión. Entonces, o sea que no va a tener normales, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser la colocación de un tubo torácico, toracotomía sobre el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media, ¿no? Eso es como lo más relevante del neumotórax simple.
Y bueno, siguiente. Ahora, más a detalle este mismo, pues como les comentaba, va a ser el resultado potencial del aire que entra en el espacio. Adelante, David, por favor. Ok, se me desconectó un poquillo, pero bueno, no sé qué No, no, pasó, pero y yo no, continuamos. se te desconectó completo. Sí, Dale, viejo, adelante, por favor. sí, gracias. Entonces, como les comentaba, va a ser pues ese aire que entra en el espacio entre la pleura visceral y la parietal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el tórax? Se va a llenar completamente por los pulmones, entonces pues van a ser como empujados, si se puede decir así, en la pared torácica por la tensión que hay, por la fuerza de cohesión, ¿no? Por el colapso, ¿no? De la tensión superficial entre las superficies parietales. Y bueno, siguiente. Entonces, como les comentaba anteriormente, las indicaciones diagnósticas en este punto va a ser, primero, realizar un examen físico completo, ¿no? Del tórax, incluyendo inspección de hematomas, laceraciones y contusiones, pues va a ser lo más importante, ¿no? Lo relevante. Ahora, clínicamente, vamos a evaluar el movimiento de la pared torácica y comparar los sonidos respiratorios bilateralmente, ¿no? Eh, Van a estar, pues, si es en un hemitórax, pues uno va a estar más disminuido que el otro, ¿no? Y bueno, siguiente. Ahora, como el tratamiento, como les decía, cualquier neumotórax se trata mejor con un tubo torácico, que este se va a colocar específicamente en el quinto espacio intercostal. Algunas bibliografías dicen que en el cuarto, pero nosotros, bueno, enfocados en el ATLS, va a decir que en el quinto espacio intercostal, ¿no? En la parte anterior a la línea axilar media. Entonces, lo que debemos hacer es darle seguimiento a ese tratamiento. Vamos a observarlo, vamos a observar la aspiración. Entonces, después de insertar un tubo y ya colocados un aparato de sellado bajo el agua o con o sin succión, lo que se recomienda hacer, no es obligatorio, pero sí se recomienda hacer una radiografía de tórax para confirmar la colocación, si estamos correctamente, y identificar si hay una reexpansión del pulmón, ¿no? Es decir, si el pulmón pues se vuelve a su estado normal, ¿no? Si hay una recolocación, pues. Entonces, bueno, es importante como estos datos para darle seguimiento a lo que sería el tratamiento. Y bueno, siguiente. Ahora, neumotórax. Neumotórax va a ser, pues, como ya se comentó, va a ser derrame pleural. En este caso, pues va a ser de sangre, pero a diferencia del hemotórax masivo, este va a ser, bueno, este tiene la característica específica que va a ser menor a 1.500 mililitros, ¿no? 1,5 litros de sangre, no tiene que ser menor, perdón. Entonces se acumula en la cavidad pleural, pues esta sangre, y puede ser por laceración pulmonar de los grandes vasos, algunas fracturas intercostales, o un traumatismo cerrado, ¿no? Ahora, eh, bueno, se fue. A ver, te presento yo, a ver, espera. Ah, ya olvidé. Ok, gracias. Entonces, como les comentaba, las causas, laceración del pulmón, que va a ser pues la más, la más común, igual puede ser por ruptura de grandes vasos o un traumatismo cerrado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Clínicamente, lo que vamos a hacer es percutir al paciente, y lo más importante en este caso es que no va a estar hiperresonante, ¿no? Como el caso del hemotórax, sino que va a estar mate o submate. Ujú. Entonces, el tratamiento para ese tipo va a ser una toracotomía igual que el neumotórax, va a ser lo mismo,
que va a ser colocación de un tubo en el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media, ¿no? Y bueno, eso sería como las indicaciones. Debemos hacerle pues exploración del tórax, buscar si hay laceraciones, ¿no? Lesiones penetrantes de la pared torácica que puedan ser por heridas por arma de fuego comúnmente, y debemos pues evaluar y comparar los ruidos respiratorios en ambos emitórax, ¿no? Recordemos que les comentaba que puede ser sumate o mate como tal. Entonces, aquí en la radiografía nos va a ayudar pues a identificar ese, esa sangre, esa opacidad homogénea que pues se va a evidenciar ahí. Entonces, bueno, esas son las indicaciones. Ya la decisión, pues, si se existe una complicación, pues ya se lleva a una intervención quirúrgica, ¿no? Pero se estaría basando en el estado hemodinámico del paciente. Pero lo importante es que debemos hacer aquí, pues es extraer todo el líquido, ¿no? Toda la sangre. ¿Por qué? No, por cómo lo vamos a hacer, pues mediante este tubo, ¿no? Como les comentaba. Y bueno, siguiente. Ahora, este de tórax inestable y la contusión pulmonar, pues va a ser otra característica o bueno, otro dato importante, otra situación que vamos a tener, ¿no? En traumatismos de tórax. Entonces, el tórax inestable como tal, pues se va a referir a la presencia de dos o más costillas fracturadas en dos o más lugares, ¿no? Como se ve en la imagen. Entonces, mientras que la contusión pulmonar, pues va a ser una lesión que produce acumulación de líquido o igual puede ser por fluido sobre el tejido pulmonar, ¿no? Que esto pues va a alterar la ventilación perfusión del paciente. Y bueno, en el caso ya específicamente de la contusión pulmonar, se puede producir en pacientes jóvenes sin que existan pues nuevas fracturas adyacentes, ¿no? Y en los adultos usualmente pues se asocian a la presencia de, de, de fracturas, ¿no? Accidentes de tráfico, todo eso. Entonces, bueno, no, anterior, por favor. En cuanto al tórax inestable, clínicamente, pues se van a ver estos movimientos respiratorios anormales, porque parte, pues, ahora sí que de las costillas, de la parte de la caja torácica, pues van a estar fracturadas, ¿no? Entonces, pues, al estar fracturadas, pues no van a tener, pues, esa ampliación y amplexación correctamente, no se puedan mover normalmente. Y además, cuando se hace la palpación, aparte de que le vamos a producir dolor al paciente, se va a sentir como si hay, bueno, se siente que hay crepitación, ¿no? Donde están las costillas fracturadas. Entonces, bueno, ahora sí, siguiente. Como les comentaba, un trauma torácico, pues puede llevar a esta contusión del pulmón, y el tórax inestable, pues va a ser pues esa cantidad bueno, no, perdón, en la contusión pulmonar, pues va a ser esa acumulación de líquidos o de fluidos sobre el tejido pulmonar, ¿no? Que eso pues nos lleva a alteraciones en la ventilación y eso nos llevaría a una hipoxia. Entonces, puede ocurrir, como les comentaba, en pacientes jóvenes, puede ocurrir sin fracturas de costillas o en tórax inestable. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, el tratamiento inicial, pues primero hay que dar oxígeno, ¿no? Una ventilación adecuada y también soluciones, pero mucho ojo aquí con las soluciones porque eh, pues, debemos de manejar las soluciones adecuadamente y porque puede tener comprometida su precarga.
por el dolor que está padeciendo, ¿no? Y por las alteraciones que existen sobre el tórax. Y esto puede hacer que el paciente pues desarrolle posteriormente un derrame pleural si no tenemos pues ese control de las soluciones, ¿no? O si es el caso también un edema agudo del pulmón por el mal manejo de las soluciones. Entonces hay que manejarlas de forma adecuada. Si existe hipoxia significativa donde veamos reflejadas una presión arterial de oxígeno, una PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor del 90%, ¿no? Y bueno, siguiente. Entonces, como les comentaba, inicialmente lo que debemos hacer, pues eso, administrar oxígeno humidificado, ventilación adecuada, reposición de líquidos. Como les comentaba, esto con mucho cuidado para evitar sobrecarga de volumen, que no entre en edema en nuestro paciente. Y debemos de tener, pues bueno, en el caso si el paciente tiene una hipoxia severa significativa, como les comentaba, una presión arterial de oxígeno menor de 60 mililitros de mercurio, una saturación de oxígeno menor al 90%. Entonces, necesitamos establecer pues un área definitiva, una presencia de un tubo endotraqueal, ¿no? Que esté insuflado el globo, además pues de que esté conectado a un ventilador mecánico, que a su vez este ventilador mecánico debe estar conectado pues a una toma de oxígeno, ¿no? Todo esto que les comento sobre el tratamiento, sobre la infección y todo esto se debe hacer dentro de la primera hora después de la lesión, ¿no? Para no tener complicaciones. Entonces, con una ventilación adecuada podemos establecer, pues, a partir de una analgesia adecuada, también en conjunto, porque a veces, como les comentaba, en esos pacientes pues van a tener dolor, ¿no? Entonces, estos pacientes pues no es que tengan un compromiso respiratorio, simplemente es que no puedan ventilar, ¿no? No pueden ¿Y por qué no pueden ventilar a estos pacientes? Porque les produce eso, ¿no? Dolor. Entonces, si podemos dar una buena ventilación con analgésicos locales o con bloqueos regionales, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos a disposición. Y bueno, siguiente. Ahora traumatismo cardíaco. Aquí, bueno, eso es más sencillo. Se va a presentar alrededor de un 50% de todos los accidentes de tráfico, ¿no? Y este se va a asociar a los peatones atropellados, también a las caídas de más de 6 metros de altura. Y esto puede producir estas consecuencias: contusión miocárdica, ruptura de la cavidad cardíaca, disección coronaria, interrupciones valvulares y bueno, clínicamente, ¿cómo vamos a identificar esto? Los pacientes van a comenzar con dolor torácico, van a tener hipotensión, con arritmias y entonces para el manejo de estos pacientes en este caso, em, es necesario que se dé monitoreo por al menos 24 horas, pues una arritmia que pueda ser mortal, ¿no? Entonces, por eso es importante tener pues estas medidas para que pues no tengan este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y eso sería alteración cardíaca contundente también. Y bueno, siguiente. Perdón, ahorita es que se nos pone internet, ahorita continuamos.
Doc. No, bueno. Perdón, tengo muchos problemas con mi internet. No escucharon nada, ¿verdad? No. Ok. No, estábamos en interrupción aórtica traumática, David. Porfa. Ya, listo, sí. Gracias. La siguiente, ándale. Bueno, les comentaba que esta interrupción aórtica traumática es pues una causa común de muerte súbita y se da generalmente en accidentes de vehículo y también pues en caídas de gran altura. Y bueno, el ATLS, bueno, comentaba que los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir pues son los que generan laceraciones incompletas del ligamento arterioso de la aorta y también los que pues tienen hematomas mediastinales contenidos, que esto, bueno, em, bueno, nos habla de que la sangre como tal pues se puede escapar como hacia el mediastino y pues esta es una característica, bueno, el hematoma mediastinal contenido es una característica de los sobrevivientes de esta lesión. Igual los pacientes pueden presentar hipotensión persistente y bueno, debemos actuar lo más rápido posible para que no, pues no nos genere la muerte del paciente. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, va a haber unos signos radiológicos importantes que, bueno, primero pues hay que tener la sospecha, ¿no? Ya después pues se le tiene que realizar una radiografía de tórax y ahí les puse pues algunos de los signos que presentan. Em, bueno, puede ser el ensanchamiento del mediastino, la obliteración del botón aórtico, también la desviación de la tráquea hacia la izquierda, hacia la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, la obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, y la desviación del esófago, el ensanchado de la banda paratraqueal, las interfaces paravertebrales ensanchados, también la presencia de una tapa pleural o apical, el hemotórax izquierdo y algunas de las fracturas de la primera o segunda, eh, bueno, de costilla o el de la escápula. Igual, bueno, en la imagen que tenemos ahí, esto ya es de una hemorragia contenida, bueno, mediastínica, que, bueno, pues algunos de los signos que vemos, por ejemplo, en las flechitas rojas, pues va a ser el ensanchamiento mediastínico. Igual, pues en la flecha moradita de abajo va a ser ahí la depresión del bronquio principal izquierdo. Y, bueno, en la flechita azul, el casquete extrapleural apical izquierdo. Y bueno, así. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno. Lo importante, bueno, es que, bueno, el anterior, igual se me olvidó mencionarles, regresale tantito, por favor. Lo importante es que, bueno, se tienen que realizar pues estudios de radiología, principalmente pues los rayos X, ¿no? Pero a veces no son como muy específicos o suelen tener como resultados no confiables, entonces pues se opta más por la tomografía computarizada y ya finalmente pues si alguno de estos dos pues
no es como tal al 100% confiable, pues podemos ocupar la ortografía. Y también, bueno, recomendaba el ATLS, una ecocardiografía transesofágica. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, lo principal para el tratamiento de este, pues va a ser el control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que pues esto nos disminuye la probabilidad de la ruptura y también pues se debe contener el dolor, ¿no? Igual con algunos analgésicos. Y bueno, para el control de la frecuencia cardíaca, podemos usar un beta bloqueador de acción corta. Se recomendaba, bueno, el ATLS decía que era más recomendable el esmolol, pero si no era suficiente, se recomendaba la nicardipina. Igual en el caso de pues de que no funcionara ninguno de estos dos, se podía utilizar la nitroglicerina. Y bueno, ya finalmente, si todo esto pues no funciona y no mejora el paciente, pues se tiene que hacer la reparación quirúrgica, que esta reparación pues consiste en la resección y la reparación del segmento rasgado de esta. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, continuando con la lesión traumática diafragmática, otra. La siguiente. Bueno, en esta se va a diagnosticar comúnmente del lado izquierdo porque, bueno, ahí tenemos, bueno, del otro lado está el hígado y entonces por lo tanto pues protege como hasta cierto punto pues el lado derecho y mientras igual se puede tener pues el intestino desplazado, el estómago y en el caso de que tenga pues alguna sonda, igual la sonda nastrogástrica igual se puede estar desplazada. Y bueno, como ya les dije, se detecta más fácil del lado izquierdo y va a producir algunos desgarros que pueden conducirnos a una hernia. Igual puede producir algunas pequeñas perforaciones que estas, bueno, como son pequeñas, pues pueden permanecer asintomáticas durante bastante tiempo. El ATLS mencionaba que por años. Y el tratamiento, pues, consiste en la reparación directa que se debe colocar un tubo de drenaje torácico y pues ya. ¿Le puedes pasar, por favor? En la siguiente también. Bueno, ya en la rotura esofágica de Blount, esta es más rara y está causada por la expulsión violenta del contenido gástrico hacia el esófago. Y esto, bueno, ocurre con los fuertes golpes en el abdomen y puede producir un desgarro lineal en el esófago inferior. Igual permite las fugas en el mediastino y bueno, mencionaba el ATLS que la mediastinitis que resulta pues de este golpe y también la ruptura inmediata del espacio pleural, bueno, de todo esto causaba empiema. Y bueno, la lesión, bueno, se puede encontrar igual en pacientes con neumotórax o hemotórax y la presencia pues de este aire también sugiere un diagnóstico de estos, de los que les comenté, igual que se puede confirmar con algunos estudios de contraste, con una esofagoscopía. Y el tratamiento pues es el drenaje del espacio pleural y del mediastino y también puede ser pues la reparación directa de la lesión, esto igual con alguna cirugía. ¿Le puedes pasar, por favor? La que sigue también. Bueno, hablando ya del enfisema subcutáneo, pues este puede ser resultado de la lesión pues de las vías respiratorias, igual pues no requiere un tratamiento tan específico y pues en el caso de que se requiera ventilación con presión positiva, pues se debe considerar alguna toracostomía. ¿Y lo puedes pasar por fin? Bueno, ya para el aplastamiento de la lesión en el pecho, pues vamos a tener que esta lesión se da por aplastamiento en el pecho o por asfixia traumática y también, bueno, lo que incluye va a ser en la parte superior del torso, también la zona facial, el brazo y también puede ser por compresión temporal de la vena cava superior. Igual puede provocar edema cerebral. ¿Le puedes pasar, por favor? Y finalmente, las fracturas de costillas de esternón y de escápula,
que estas, bueno, las fracturas de costilla pues van a ser las más comunes y pues como tal pues van a lesionar la caja torácica y bueno, en estas hay que pues mantener bueno, hay que controlar el dolor y porque pues generalmente el paciente tiene dolor con solo el respirar o con el movimiento y bueno, se recomendaba el entablillado de tórax, igual, bueno, en estos pacientes pues está perjudicada la ventilación, la oxigenación y también probablemente tengan tos. Igual pueden presentar atelectasia y algunas em, pues pueden presentar neumonía que aumenta eh, principalmente, bueno, en estos pacientes, igual em, en las fracturas de escápula, húmero y de clavícula, estas, bueno, pueden generar lesiones en los nervios superiores del 1 al 3 y las fracturas de escápula y de la primera y segunda costilla o del esternón van a sugerir una magnitud de la lesión que va a colocar a la cabeza, el cuello y la médula espinal, los pulmones y los grandes vasos en alto riesgo de alguna lesión grave. ¿Le puedes pasar, por favor? Ay, bueno, las fracturas de esternón y de escápula, estas, bueno, se generan por golpe directo o por una contusión pulmonar y pues presentan un alto riesgo de generar una lesión cardíaca. Igual, bueno, pueden presentarse luxaciones esternoclaviculares y bueno, en estos casos pues se recomendaba una reducción inmediata. Igual, bueno, las costillas intermedias que también se pueden lesionar son de la 4 a la 9 y bueno, estas igual se generan por un trauma contundente, por alguna compresión anteroposterior de la caja torácica y pueden causar igual fracturas de la diáfisis. Esto igual puede ser por una fuerza directa aplicada en las costillas y bueno, pueden presentar hemotórax y neumotórax. Y bueno, finalmente las fracturas de costillas inferiores, que es de la 10 a la 12, esta debe aumentar la sospecha de alguna lesión hepática o esplénica y el dolor pues generalmente se encuentra localizado y si tocamos al paciente pues va a ser sensible a la palpación y también puede haber crepitación y bueno, pueden existir unas deformidades palpables o visibles que pues igual sugiere la fractura de las costillas y bueno, se recomendaba realizar pues algunas radiografías de tórax. Bueno, en la radiografía pues no vamos a ver si existen lesiones en cartílagos y bueno, igual pues tenemos que manejar el dolor, aliviar el dolor y permitir la ventilación adecuada. Igual, bueno, se recomendaba realizar anestesia epidural si se necesitaba y algunos analgésicos sistémicos. ¿Le puedes pasar, por favor? Creo que ya es la última. Sí, es la última. Perdón, me está haciendo, estoy haciendo. Ok. Es muy importante
importante que realicemos ay, se me fue la palabra. Bueno, que hagamos todos los procedimientos, ya se me vino a la mente la palabra, que realicemos todos los procedimientos con sus compañeros. Lo comentaron, hay un curso que ya lo deben de conocer, que a lo mejor ustedes ya lo tomaron, que es el AT10. El AT10 habla perfectamente bien de todo este tipo de procedimientos, de este tipo de lesiones, y son lesiones que vamos a ver todos los días, todos los días. A lo mejor va a ser un poco complicado que ustedes como médicos generales quieran colocar algún sello de agua o algo por el estilo, pero lo pueden hacer. O sea, eso, o sea, de hecho, ser médicos generales no quiere decir que puedan hacer todo este tipo de procedimientos que sus compañeros comentaron. ¿Vale? Yo sí le recomiendo que tomen el ATS, porque aparte es práctico y la práctica es muy buena. Entonces, yo sí les recomiendo de corazón que hagan ese curso y que cuando tengan la oportunidad de poder realizar algún procedimiento de los que comentaron sus compañeros, lo hagan. Lo hagan. La medicina es eso, es estarlo haciendo. Y el hecho de saberlo hacer nos sirve, pero nos sirve más realizarlo. ¿Ok? Muy bien la exposición, los felicito. Las imágenes bastante claras, bastante explícitas. Y quisiera ver si hay alguna duda o alguna pregunta. Es un tema complicado. Y es un tema que si no se está pasando, al momento que llega un paciente, por ejemplo, ay, ¿cuál era la tela de B? Ay, yo no me acuerdo, es que ya estoy papaloteando la clase, no me acuerdo. Todo ese tipo de cosas tenemos que estar repasando, porque si las sabemos, vamos a poder identificar y diagnosticar perfectamente a un paciente con este tipo de lesiones. Quiero que me digan si hay dudas o preguntas. Este es un tema muy importante y es un tema que ustedes tienen que manejar a la perfección. Porque ese tipo de patologías, como les dije hace un momento, son muy comunes y más en un servicio de urgencias. Entonces, quisiera saber si tienen dudas o preguntas con respecto a esta situación. Sí, Doc, yo sí tengo una duda. Dime, Excel. Es que me confundió un poco la diferencia entre el neumotórax simple y el neumotórax atención. Ok. La cuestión de neumotórax simple y el neumotórax de atención depende mucho de la cantidad de sangre, de la cantidad de aire que tengas en el pulmón. Depende mucho del porcentaje de aire que tengas en la cuestión de la neumoclina y el pulmón. El neumotórax de atención tiene mucho que ver con la sintomatología, con los signos vitales del paciente, y en la materia de tórax vamos a poder observar, incluso no vamos a poder observar ni siquiera el pulmón. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un neumotórax simple y el neumotórax de atención. ¿Sí? ¿Quedó explicado? Ok, sí, Doc, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto a las fracturas de costillas, y solo sería con el entablamiento del tórax para evitar una perforación o reducción. Ok. Depende mucho de cuántas fracturas tengas y cuántas costillas tengas fracturadas. ¿Vale? Hay algo que se llama tórax inestable. El tórax inestable es más de 2 fracturas en más de 3 varillas, en más de 3 costillas. Ahí sí tenemos que tener cuidado porque entonces una de las costillas puede perforar el pulmón. Si es una fractura simple de 1, 2 o 3 costillas, que sea una sola fractura, que solo tenga nada más un poco a lo mejor de desplazamiento, no se les hace nada, ni siquiera se inmovilizan. ¿Por qué? Si nosotros ponemos un vendaje en tórax, podemos disminuir la capacidad ventilatoria del paciente. Y eso puede provocar que después el paciente empiece a tener disnea. ¿Ok? Entonces, aquí hay que explicarle perfectamente al paciente que, bueno, en primer lugar, este tipo de fracturas no hay en los sitios de los ortopedistas. Urgencias, ¿ok? Y esos pacientes tenemos que explicarles que las fracturas obviamente van a tener que resultar a los meses.
Y el dolor va a ser, pues obviamente, bastante fuerte, porque se inflama el nervio costal y van a tardar más o menos de 3 a 4 semanas en quitarse el dolor de la costilla. ¿Por qué? Porque no podemos inmovilizarlo, porque no podemos permitir al paciente que no respire para que no se mueva la costilla. Entonces, si el paciente tiene más de 2 fracturas en más de dos o tres costillas, entonces ahí sí se tiene que ingresar. Mientras tanto, no. Y se le tiene que explicar perfectamente al paciente que posiblemente va a tener dolor y pues, porque son muy desesperados, porque de repente llegan al mismo doctor, es que me sigue doliendo, es que me fractura la costilla, pues sí te va a seguir doliendo. Porque como el tórax está en constante movimiento con las cuestiones respiratorias, va a tardar más tiempo en soldar. Entonces, si tienen un paciente con un tórax inestable, que son más de 2 fracturas, más de 2 o 3 costillas, entonces sí se tiene que hospitalizar. Si no, no. Y no se les ocurre ponerle ni vendajes compresivos, nada. Este tipo de fracturas simples en las costillas no se inmovilizan. Porque si no, les repito, el paciente va a empezar a tener disnea y entonces ahí sí vamos a empezar a tener problemas. ¿Sí? ¿Resuelta la duda? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Perfecto, María. ¿Quién más? Hablen de una OP por siempre. Desgraciadamente las dudas vienen cuando tienen al paciente. Pero bueno, ¿tiene más dudas o preguntas? Doctor, yo tengo una duda con respecto, bueno, no sé si entendí bien, pero nos explicaron algo sobre el sello de agua. ¿En qué momento se debe de retirar? El sello de agua se tiene que ir monitoreando con telescopios. No hay un tiempo específico, depende mucho de la cantidad, ya sea de aire o de sangre que tenga, que exista entre la fiebre y el pulmón. Es muy importante, bien lo comentaron sus compañeros, que el sello de agua se tiene que poner por encima de la quinta costilla, de la quinta costilla, de la parte de la quinta, porque recuerden que el paquete neurovascular va por debajo de cada una de las costillas. Entonces, ¿cuál es el momento idóneo para poder quitar el sello de agua? Eso nos va a estar dando la monitorización de la tela de tórax del paciente. ¿Sí, Merlín? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Seguros? Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos a las 5 de la tarde el día de hoy, ¿no? Para la siguiente clase conmigo. Sí, doctor. Ahí mandan un mensajito, porque de repente me ataca el alemán y se me olvida. Entonces manden un mensajito 10 minutos antes y ya nos conectamos. Claro que sí, doctor. Okay. Perfecto. Les agradezco mucho, de verdad. Estén repasando esta clase, es importante que estén repasando todas las técnicas. Y una vez que sepan la técnica, al momento de hacerlo, es mucho más fácil. Pero sí es importante que estén repasando todas estas técnicas y sí, les recomiendo de verdad que tomen el ATS porque es teórico práctico, les va a ayudar mucho para la práctica médica de sus pacientes. Les repito, cuando se vayan al servicio social, ustedes van a poder iniciar tratamiento de cualquier tipo de pacientes que tengan con este tipo de patologías. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, niños. Entonces nos vemos a las 5 de la tarde. Y mañana también nos veo a las 10 de la mañana. ¿Vale? Ok, Ok, doctor. Sí, Gracias, doctor. Vale, pues nos despedimos nada más por un pequeño momento y nos vemos en la tardecita. Gracias, doctor. Hasta luego, doc. Cuídense mucho. Gracias. gracias, doctor.